La idea de una periodización o división por generaciones de los movimientos literarios viene siendo a efectos didácticos un instrumento hoy válido para unos u obsoleto para otros que, en su esencia, lo que busca es vertebrar el acontecer histórico y el modo en que lo estudiamos y explicamos de una forma que no por más cómoda resulta en ocasiones menos lábil, pero que en definitiva brinda a determinadas figuras aisladas el tiempo, espacio y los próceres que, pedagógicamente hablando, las contextualizan de una manera mucho más rápida y fácil de cara a un hipotético auditorio. Hasta donde yo sé, la óptica generacional se ha ocupado en el siglo pasado de las generaciones literarias del 98, 14, 27, 36, 50, 70, quizá por el efecto rebote que en nuestros estudios imprimieran los trabajos de Ortega, Julián Marías o Laín Entralgo, hechos desde unas atalayas filosófica, sociológica o biológica, y ya fuera para elucidar la idea de generación en su fase más precientífica. Hablo de las referencias que pudiera contener la obra de Homero, Herodoto, San Agustín o el Antiguo Testamento, o posteriormente científica. Y aquí entran las referencias que encontramos a la idea de generación en la obra de autores mucho más posteriores como Stuart Mill, Dilthey, Drommel, Kummer, Pinder, etc. La poesía petrarquista o italianizante española, como tantas otras tendencias, ha sido y es un objeto de estudio también sometido en algunos momentos del siglo pasado o el presente a los alcances de este método que hoy, en suma y con justicia, podríamos llamar de larga tradición. De hecho, el acercamiento crítico más temprano fue obra de Alonso Zamora Vicente, quien en un ensayo titulado sobre petrarquismo, 1945, aplicó por primera vez la metodología peterseniana y orteguiana sobre poetas quinientistas. Siendo más precisos, Zamora Vicente escindía el petrarquismo poético español en dos fases. Una que, por el nacimiento de Sá de Miranda en 1481 y el de Gutiérrez de Cetina en torno a 1520, agrupaba a estos dos poetas junto con Boscán, Garcilaso, Acuña y Hurtado de Mendoza en un mismo estanco compacto, y otra en que alrededor de Fray Luis o Herrera gravitaba una amplia nómina de poetas italianizantes, tales como Laínez, Lomas Cantoral, Medrano, Francisco de la Torre, Alcázar, Mallara, Figueroa, Ercilla, los hermanos Aldana y otro largo etcétera. Como vemos, eran las llamadas por Ortega zonas de fechas aquellas que fundamentaban tales clasificaciones en dos sucesiones generacionales distintas. Es decir, por la gracia de su nacimiento en un mismo momento histórico, y si recuperamos la terminología que expusiera en un estudio sociológico de los años 30 Karl Mannheim, aquellos bates conformaban una generación histórica, o más concretamente literaria, porque vivían potencialmente los mismos acontecimientos, lo que Mannheim llamó posición generacional, porque interferían o podían interferir en un destino común, lo que Mannheim denominó conexión generacional, o porque tomaban conciencia en ocasiones, en tanto que grupo, escuela, tendencia, etc., lo que Mannheim, en último lugar, bautizó como unidad generacional. El caso es que al lacónico ensayo de Zamora Vicente y a este primerizo intento de encasillamiento en dos generaciones, se sumaron 2 décadas más tarde los estudios sobre el petrarquismo en España de Joseph G. Fuzila, a quien debemos la clasificación de los poetas de la vertiente italianista, no ya en función de las orteguianas zonas de fechas, sino de los modelos a imitar o recibidos en virtud de una común herencia. La primera generación, para Fuzila, sobrevolaba la órbita de Petrarca y Ausiàs March, Boscán, Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Montemayor, y la segunda, una vez publicadas las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, en 1543, era la que asumía el influjo no ya del autor del Horrerum Vulgarium Fragmenta u otros imitadores conterráneos almacenados, por ejemplo, en la Rime Diverse de Ludovico Domenici, sino del mismo Garcilaso, el influjo del mismo Garcilaso, quien, por los escolios del Borcense y Herrera en 1574 y 1580 respectivamente, ya ha alcanzado por aquellos años la categoría y talla de clásico. Fuzila señalaba, no obstante, los alejamientos ausiasmarchescos de esta segunda generación, alejamientos sensiblemente rebatibles si pensamos que el valenciano recibe una de sus mejores traducciones al castellano a manos de Jorge de Montemayor en 1560 y que su influjo sigue transpirando en la obra poética del conde de Villamediana, dos ejemplos paradigmáticos de lo que también Mannheim llamó la transmisión constante de bienes culturales ya acumulados. No conforme con tales divisiones, añadió Fuzila una última nómina que, si no barroca, consideró un exordio al barroquismo, y dentro de la cual figuran López Maldonado, Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, los hermanos Argensola, o que, si no generación propiamente dicha, configuraba por lo menos un multitudinario epígono para las dos generaciones a las que se había referido anteriormente, ahora con la salvedad de unas enemistades virulentas que, muy paradójicamente,
en ocasiones aglutinan o agrupan con la misma solidez que el más candoroso de los afectos. La irrupción de nuevas personalidades en el Parnaso español no implicaba la salida taxativa y necesaria de quienes habían sido anteriores portadores de cultura, y por tal motivo las huellas petrarquistas, ausiasmarchescas o garcilasianas, así como las vetas cuatrocentistas todavía glosadas por el cancionero general en 1511 y 1514, se pueden rastrear de forma ininterrumpida desde los mismos Boscán y Garcilaso, pasando por Cristóbal de Castillejo, Hurtado de Mendoza y Jorge de Montemayor, hasta llegar a Herrera, Góngora o Soto de Rojas, sin importar las insalvables décadas y el correr del tiempo, mediados entre la actividad de unos y de otros. Pero volviendo al escrutinio de la trayectoria histórico-crítica que aquí y hoy nos concierne, huelga decir que Fucila, en 1960, solo estaba añadiendo una generación más, y con cierto margen de error, a las ya postuladas y proporcionadas por Zamora Vicente, definiéndose asimismo su tripartita división generacional en función de los modelos sobre los que pivotaba la imitatio, cuando no la devoción confesa, de los poetas agrupados en esas generaciones consecutivas. Muchos más factores son los que permitieron en 1979 a Alberto Blecua periodizar la lírica del 16 y acotar los que, a su juicio, eran los periodos de actividad de las sucesivas generaciones de poetas de mayor o menor sesgo italianizante. En un artículo titulado El entorno poético de Fray Luis de León o una tesis, por aquellos años inédita, sobre las vetas italianistas en la poesía de Gregorio Silvestre, el eximio crítico estableció, tomando a Fray Luis como epónimo de toda la lírica del 16, 3 momentos históricos de 17, 27 y 35 años respectivamente. A lo largo de ellos tiene lugar, una y otra vez, la fosilización o pervivencia de ciertas formas y la gestación de tantas otras, siempre cumpliendo con otro de los preceptos acuñados por Mannheim, como era el carácter continuo del cambio generacional. Una suerte de arcano sibilino o histórico que explica por qué muchas veces el embrión de una nueva generación ya late precisamente en el declive del anterior. Pero antes de parar mientes en la periodización de Blecua, no estará de más citar preliminarmente unas palabras de Julián Marías que muy bien se acoplan a este momento histórico del siglo XVI, que se pueden extrapolar a él y que además arrojan luz sobre ese vacío de casi 3 décadas, 1500-1530, que casual o causalmente queda fuera de las 3 clasificaciones hasta aquí vistas, las de Zamora Vicente, Fucila y ahora la de Blecua. Dice Julián Marías: tal vez la literatura renacentista española está retrasada en una generación respecto a la corriente central europea. Marías asume, por supuesto, que para los tiempos en que acontece el revival poético peninsular de la lírica del aretino, Petrarca ya lleva más de 150 años muerto. Quiero decir, continúa, que la primera generación renacentista, realmente renacentista en la totalidad de su vida, española, haría una literatura todavía no renacentista, mientras que la seguiría haciendo una generación que ya no sería renacentista en su vida efectiva. Dicho lo cual y visto este galimatías, regresemos de nuevo a la clasificación en la que habíamos hecho escala. 1. Desde 1526, estío glorioso para el italianismo poético cuando el nuncio del Papa Andrea Navallero conversa con Boscán en el Generalife, hasta 1543, cuando llega la primera de las muchas ediciones de la poesía de Boscán y Garcilaso, fija Blecua un primer momento histórico y una primera generación de retoños poéticos. En esos años fallece García Sánchez de Badajoz, ese hombre que, según Marías, sobrevive efectivamente al Renacimiento sin hacer una literatura propiamente renacentista. Acontecen los primeros escarceos de Boscán con las trovas italianas, como refiere en la carta a la duquesa de Soma, la aclimatación definitiva del endecasílabo a manos de Garcilaso y los primeros conatos, ligeros conatos de animadversión, perpetrados por algunas figuras como la de Cristóbal de Castillejo. Es tiempo de precursores dubitativos entre el hogaño italianista y el antaño cancioneril, Sá de Miranda, Hurtado de Mendoza, Montemayor, de exploradores, como Boscán, que en un momento delicadamente temprano ya columbran desde la lejanía los predios poéticos italianizantes, una incursión que hasta la fecha solo cuenta con el antecedente de los sonetos fechos al itálico modo por don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y de genios como Garcilaso que muy pronto se tornan en el centro neurálgico de toda una posterior nómina de escritores. Es en estos años cuando aparecen las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega repartidas en 4 libros, Barcelona, imprenta de Carles Amorós, 1543, una impresión de peso que suscribe unas palabras que cito textualmente a continuación. Las obras geniales que provocan estupor, escribe Petersen en Filosofía de la Ciencia Literaria 1930, hacen época y se convierten en lema de una joven generación y constituyen la expresión revolucionaria de una nueva época, se encuentran siempre entre los primerizos. 2.
Desde los aledaños de 1540 hasta 1570 se extiende, al parecer de Blecua, otro periodo en el que todavía proliferan los estertores poéticos de figuras que pertenecen a la generación anterior, como Hurtado de Mendoza, que fallece en 1575, o Hernando de Acuña, cuyas poesías, de forma póstuma, las edita su viuda, dedicadas a Felipe II, en 1591. A la par, emergen en el panorama otras figuras depositarias que reelaboran, amplifican o imitan las directrices marcadas por algunos antecesores. Ello explica el epítome que de la obra de Garcilaso hiciera el Brocense en 1574, o la divinización de la lírica del toledano que un año más tarde emprendiera Sebastián de Córdoba. Es en esos años cuando se reedita a Boscán y Garcilaso, crece el éxito romanceril y del cancionero general, que ya tiene en su interior cierta poesía endecasilábica. El caso es que temas, formas y géneros italianos recién llegados se impregnan al unísono de lugares comunes o estilemas de la tradición cuatrocentista anterior, cuyo buque insignia fue el Prologus Baenensis en 1444. Pareciera que coexisten las dos tradiciones bosquejadas por Octavio Paz en Los hijos del Limbo, una de la ruptura, una de la continuidad, de tal modo que los resquicios de la estética cuatrocentista o cancioneril anterior persisten en un armónico clima de convivencia con las novedades italianas, fenómeno que ya fuera estudiado magistralmente en su día por la Pesa o Cacho Blecua, y que un título de Juan Vázquez, recopilación de sonetos de A4 y A5 en 1560, ya evidencia en cierta manera. 3. Desde 1570 hasta 1605, periodo que atestigua el auge de Fray Luis o Herrera y en que aparecen una multitud considerable de colecciones individuales que se nutren no solo de Garcilaso, sino de ínclitos italianos, Barci, Tansillo, Moltza, Tasso, que habitan el ecosistema de ciertos florilegios como el de Dominici, iría una tercera y última etapa para Blecua. En ella, el embotamiento de ciertos moldes, aunque sea impropio hablar del ocaso de todo un movimiento o de una actitud, ya es patente cuando no motivo de maliciosa risión e hibridación, como sucede en los tempranos romances y sonetos de Góngora, quien es todavía un adolescente cuando Herrera canta la victoria de Juan de Austria, o es todavía un joven estudiante en Salamanca cuando Fray Luis, por ejemplo, sale de su estancia en prisión y regresa a las aulas. Estos huérfanos de Petrarca, como los llamó Ignacio Navarrete, tienden, ante el agotamiento de unas formas a punto de periclitar por la excesiva imitatio y amplificatio, al amaneramiento o la ironía, lo que ahora sí son rasgos comunes de esta última generación. Lo que no queda claro en las divisiones de Zamora Vicente, Fucila o Blecua es el momento en que desaparece el movimiento, en que se entona el epicedio del petrarquismo y se abren los umbrales de una nueva época, con sus nuevas generaciones consecutivas, para poetas ya no renacentistas, ya no tan italianistas, ya no quinientistas, por mucho que esas fechas de clausura sean a menudo unas fronteras escurridizas, vagarosas, inexactas. Álvaro Alonso, en La poesía italianista, año 2002, se arroja al descubrimiento de tal ignota fecha y columbra en la época de Herrera, o la que él llama Edad de la Crítica, que para otros era recipiente de una última generación poética, más bien la coda a todo un proceso que tiene en Vicente Espinel o Juan de la Cueva, injustos olvidados, a los albaceas de todo un legado anterior ya en vías de extinción. El Romancero General, 1600, o Las Flores de Poetas Ilustres, 1605, serían para este estudioso un colofón a la lírica renacentista y dos pretextos muy útiles que ya reclaman 3 siglos antes de las primeras tentativas de clasificación en generaciones, un serio y acuciante criterio organizador para poner cierta claridad y orden en el mare magnum caótico de bardos más célebres o más anónimos que, según Russell P. Sebold, pueblan sin patrón ni orden alguno esas dos aclamadas florestas. Lo llamativo, si nos ajustamos mejor las lentes, reside en el hecho de que, con el transcurso de las décadas, se abandonan en los experimentos divisorios aplicados a poetas petrarquistas los criterios que en un buen comienzo gozaron de mayor estima y aceptación, como fueron los de Julius Petersen en 1930, empleados por Dámaso Alonso como puntal sobre el que erigir su generación poética. He aquí aquellos principios. 1. Herencia. En nuestro caso, la magistratura perenne de la poesía cuatrocentista que se encuentra en los cancioneros. 2. Fecha de nacimiento, esa ley aparentemente sacrosanta que, por ejemplo, sirviera a Zamora Vicente para elaborar su clasificación en 2 generaciones de poetas petrarquistas. 3. Educación recibida, ese néctar en que liban las abejas humanistas y que para Fucila también sirve como criterio para dividir, organizar, clasificar. 4. Comunidad personal, y aquí hablo de epistolarios, dedicatorias, dedicatarios, esa red de interrelaciones académicas e incluso militares, o, por ejemplo, los encuentros en academias como la de los nocturnos o los ociosos. 5. Experiencias de la generación, como podría ser el común viaje a la Provenza, a África, a Italia, etc.
6. Caudillaje, el de Garcilaso. O, si recordamos aquella cita tan famosa de Pindar, aquella que dice la contemporaneidad de los no contemporáneos, por ejemplo, el caudillaje de Petrarca. 7. El lenguaje de la generación, cuyos temas fundamentales se encuentran en el tan manido código petrarquista. Y 8. El anquilosamiento de la vieja generación, criterio no del todo válido si pensamos en la supervivencia biológica de ciertas figuras o de ciertas estéticas de la época anterior en una época posterior. Pero como decimos, la desaparición de estos 8 axiomas en estudios posteriores es palmaria. Así, por ejemplo, en María Pilar Manero Sorolla, Introducción al estudio del petrarquismo en España, 1987, estudio que rezuma cuando la autora expone su propia división generacional, un aroma más orteguiano que peterseniano. A la primera generación, que peregrina con la España imperial de Carlos V entre 1519 y 1558, Manero Sorolla la denomina polémica. Y a la segunda, que coincide con todo el reinado del Prudente entre 1558 y 1598, Manero Sorolla la denomina forzosamente cumulativa. Esta autora simplemente entresacaba la terminología acuñada por Ortega en El tema de nuestro tiempo o En torno a Galileo y se servía del obituario monárquico para fijar un mojón en el medio siglo antes y después del cual hablamos de una u otra generación. Para los tiempos de la escuela salmantina, alega esta autora, el petrarquismo ya está bastante diluido, si bien es el fin del siglo lo que marca el cese del empuje italianizante, por mucho que el intrasistema petrarquista penetre en el siglo XVIII. En aquellos mismos años, y en contraposición a los suscritos por Manero Sorolla, no logran ni los criterios de Petersen ni los de Ortega, así como tampoco las clasificaciones elaboradas antaño por los estudiosos que aquí hoy hemos visto, disuadir a Antonio Prieto acerca de la invalidez del método generacional. El caso de Prieto se erige como claro y primer exponente de unas preferencias organizativas diametralmente opuestas, cuando no abiertamente confrontadas, a las anteriores. En su enjundioso ensayo La poesía española del siglo XVI, Prieto se resiste a acometer un hipotético deslinde en grupos, generaciones o periodos de lo que él denomina los predios poéticos italianizantes, que no son más que un continuum de unas 7 décadas que, precisamente por el mare magnum de poetas, imitadores y seguidores a la zaga que lo definen a nivel histórico, social y literario, se sustrae a cualquier restrictivo intento de desglose en generaciones, que sería hecho simple y llanamente para una más fácil y acomodada comprensión de lo que, en la realidad y poéticamente, fue un siglo convulso, enorme y diverso. Ni las zonas de fechas, ni las influencias lectoras, ni las efemérides acontecidas cada 3 o 4 lustros, ni la muerte de la que Guevara llamara muchas veces la sacra, católica y cesárea majestad, son resortes válidos a ojos de Prieto. Ciertos rótulos, en definitiva, no son lo suficientemente abarcadores como para acoger en su regazo la inmensurable cantidad de casos singulares que el devenir de la lírica renacentista nos ofrece. Tampoco son útiles para diseccionar, en aras de una mayor intelección por parte del auditorio, toda una centuria poética que, al margen de esta propensión al abuso de términos como grupo, red, escuela, generación u otros marbetes equivalentes, simplemente lo que nos ha brindado ha sido el legado de unos poetas cohesionados en España por esa que Benedetto Croce llamó la enfermedad crónica de Italia, el petrarquismo. Como botón de muestra de una metodología todavía latente en nuestros días, solo queda por mentar la tentativa de Juan Montero Delgado, quien confeccionó una periodización del petrarquismo español y sus respectivas generaciones en base al género de la oda, a poder ser mélica, género que, casualmente, nunca fue ensayado por Petrarca. En un artículo del año 2008 titulado La oda en la poesía española, del siglo XVI, ensayo de una trayectoria, el autor estructura de forma tripartita todo el siglo. De 1543 a 1562, cuando aparece la floresta de varia poesía de Ramírez Pagán, iría una etapa inicial que reuniría, como primera generación poética, extrañamente, a aquellos autores que escriben en las fechas posteriores a la defunción de Garcilaso. De 1562 a 1582, año en que aparecen algunas poesías de Herrera, una segunda etapa, con sus respectivos poetas agavillados, y desde 1582 hasta 1605, cuando germinan las primeras flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa, una última etapa, con su propia multitud de debates, en donde las vigas del petrarquismo caen por sí solas, o por la ya obsoleta teorización que de él se ha emprendido, o porque la ironía, ya como última y desesperada salida, arremete contra la mayoría de sus moldes y yunturas. Pero el ensayo de Montero, el más reciente de todos, simplemente y solo ilustra la pervivencia de un método que nunca agota de forma definitiva sus criterios,
que siempre renace, como el fénix, para asombrarnos a todos con nuevos plumajes y vuelos de más corto o más largo alcance, y que siempre vuelve a irrumpir en el escenario filológico con ideas, planteamientos y objetivos no sé si novedosos, pero quizás atrayentes, y que de seguro configurarían el punto de partida de otras muchas monografías o presentaciones como esta.